Existe una tablilla de arcilla guardada en una bóveda, con clima controlado bajo el Museo Británico. Los curadores se niegan a exhibirla al público. Catalogada como el artefacto BM 138742, fue excavada de la antigua ciudad sumeria de Nippur en 1953. Según las notas de la expedición, causó tanta angustia entre el equipo de arqueología que 3 miembros se negaron a continuar trabajando en la excavación. La tablilla ha sido traducida, analizada y discretamente archivada durante más de 70 años. He visto fotografías de la traducción obtenidas a través de fuentes que no puedo nombrar. Lo que contiene no es mitología ni un texto religioso antiguo. Es un informe operativo, escrito hace aproximadamente 4000 años. Describe actividades administrativas, gestión de recursos y monitoreo de la población. Estaba programado para continuar durante miles de años en lo que habría sido el futuro, desde la perspectiva del escritor. Un futuro que incluye nuestro momento presente. El documento describe a los Anunnaki no como dioses que descendieron de los cielos y luego se marcharon. Más bien, los describe como administradores que se incrustaron en la civilización humana. Establecieron sistemas de control que persistirían a lo largo de milenios. Planearon permanecer operativos mediante una influencia sutil y una presencia oculta. Esto sería hasta que la humanidad alcanzara un nivel específico de desarrollo tecnológico. Ese nivel, según los marcadores cronológicos y las referencias astronómicas de la tablilla, corresponde a principios del siglo XXI. Nuestro tiempo. Ahora mismo. Si usted es alguien que cuestiona la versión edulcorada de la historia que nos han contado, entonces está en el lugar correcto. Si está listo para examinar pruebas que las instituciones dominantes se niegan a reconocer, entonces suscríbase a este canal. Pulse el botón de me gusta. Comparta este video con personas que estén listas para ver más allá de las mentiras cómodas. Lo que estoy a punto de mostrarle no es teoría ni especulación. Estos son 5 patrones innegables, 5 señales observables en nuestro mundo actual. Cuando se conectan, revelan una verdad tan inquietante que fuerzas poderosas han pasado siglos asegurándose de que permanezca oculta. La historia convencional sobre los Anunnaki ha sido cuidadosamente construida. Su objetivo es evitar que se hagan las preguntas correctas. Investigadores populares dicen que fueron antiguos astronautas que vinieron de un planeta llamado Nibiru. Extrajeron oro, crearon humanos como trabajadores esclavos y luego abandonaron la Tierra hace miles de años. Esta narrativa es reconfortante porque sitúa a estos seres de forma segura en el pasado. Los convierte en alienígenas de otro mundo y sugiere que ya no son relevantes para nuestras vidas. Pero, ¿y si toda esta historia es una distracción? ¿Y si los Anunnaki nunca fueron extraterrestres? ¿Y si fueron una facción avanzada que surgió en la propia Tierra mucho antes de la historia registrada? ¿Y si sobrevivieron a cataclismos que destruyeron su civilización manifiesta? ¿Y si tomaron la decisión calculada de continuar su dominio? No a través de un gobierno visible, sino mediante el control oculto del desarrollo humano. La evidencia para esta explicación alternativa se ha estado acumulando a plena vista durante décadas. Sin embargo, está dispersa en diferentes campos. Esto incluye la arqueología, la genética, la historia institucional, el desarrollo tecnológico y las estructuras de poder global contemporáneas. Los investigadores en cada campo ven anomalías y patrones inexplicables. Observan cosas que no encajan del todo con la narrativa oficial, pero rara vez se comunican entre disciplinas. Por eso nunca ven el panorama completo.
Cuando se reúne toda la evidencia, cuando se rastrean las conexiones entre misterios antiguos y realidades modernas, emergen 5 señales claras. Son 5 patrones que, de forma independiente, sugieren algo extraordinario. Juntos, sin embargo, apuntan inequívocamente a una conclusión. Los Anunnaki nunca se fueron, se adaptaron y siguen aquí. Operan a través de sistemas que confundimos con instituciones humanas. Antes de examinar estas 5 señales en detalle, necesito que comprenda las implicaciones de lo que sugiero. Si los Anunnaki han mantenido una presencia oculta y continua durante miles de años, entonces todo lo que entendemos sobre el poder, la historia y la civilización humana necesita ser reconsiderado. El ascenso y la caída de los imperios, el desarrollo de las religiones, la progresión de la tecnología, la estructura de los gobiernos y las corporaciones modernas. Nada de esto sucedió orgánicamente. Todo sería el resultado de una planificación y orientación a largo plazo. Estas inteligencias operarían con escalas de tiempo y objetivos que trascienden el pensamiento humano normal. No estaríamos viviendo en una civilización construida por humanos para humanos. Estaríamos viviendo en un sistema gestionado. Sería un sofisticado aparato de control. Nos daría la ilusión de libertad y autodeterminación. Pero en realidad, nos estaría guiando hacia metas que no entendemos. Eso es difícil de aceptar. Desafía nuestro sentido de la agencia, nuestro orgullo por los logros humanos. También desafía nuestra creencia de que somos dueños de nuestro propio destino. Pero la evidencia no se preocupa por nuestra comodidad. La evidencia simplemente existe. Cuando la miras honestamente, cuando dejas de lado tus preconceptos y examinas lo que realmente está ahí, la conclusión se vuelve ineludible. Así que comencemos con la primera señal. Es algo que existe en forma física, algo que puedes viajar a ver con tus propios ojos si te atreves a mirarlo suficientemente de cerca. Parece en la base de la gran pirámide de Giza y mire hacia arriba. Esta estructura, supuestamente construida alrededor de 2500 antes de la era común por trabajadores con herramientas de cobre, contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra. Algunos de ellos pesan hasta 80 toneladas. Los bloques están encajados con tal precisión que un trozo de papel no puede deslizarse entre ellos. Toda la estructura está alineada con el norte verdadero, con una precisión de 3/60 de un solo grado. Las cámaras internas incorporan conductos de ventilación angulados con perfección matemática. Estos se alinean con estrellas específicas tal como aparecieron hace 4500 años. Las dimensiones de la pirámide codifican constantes matemáticas avanzadas. Estas incluyen pi y la proporción áurea. Su ubicación se encuentra en el centro exacto de la masa terrestre de la Tierra. Esto es al calcular por longitud y latitud. La arqueología convencional dice que esto fue construido por una civilización. Esta civilización acababa de desarrollar herramientas de bronce. No tenía conocimiento de la rueda para fines de construcción. Poseía una comprensión matemática que consideramos primitiva. Se supone que debemos creer que decenas de miles de trabajadores movieron bloques de varias toneladas. Lo hicieron por rampas, usando cuerdas y rodillos de madera. Así lograron una precisión que los equipos de construcción modernos, con equipos guiados por láser, tienen dificultades para igualar. Se supone que debemos aceptar que esta maravilla de la ingeniería apareció repentinamente en la cuarta dinastía de Egipto. Luego, la tecnología se degradó misteriosamente. Las pirámides posteriores mostraron progresivamente menos precisión y sofisticación, como si el conocimiento requerido simplemente se hubiera evaporado.
Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente anómalo. La Gran Pirámide no es única en demostrar una precisión imposible. En Perú, en el antiguo sitio de Pumapunku, encontrará bloques de diorita y andesita de varias toneladas. Estos están cortados con tanta exactitud que se entrelazan en complejos patrones tridimensionales. No usan mortero ni cemento. Estos bloques muestran evidencia de precisión a nivel de máquina. Tienen superficies perfectamente planas. Sus ángulos de 90 grados son precisos en fracciones de milímetro. Presentan intrincadas formas entrelazadas que desafiarían la tecnología de mecanizado moderna. La cultura que creó estos bloques supuestamente no tenía lenguaje escrito ni rueda. Solo poseía herramientas de piedra y bronce. Sin embargo, de alguna manera lograron una precisión que requiere sierras con punta de diamante y equipos de corte guiados por computadora. En Líbano, el antiguo complejo de templos en Baalbek incorpora piedras de cimentación. Cada una pesa más de 1000 toneladas. Estos megalitos, llamados el Trilithon, fueron extraídos de una ubicación a 3/4 de milla de distancia. Fueron transportados a través de terrenos variados y levantados a su posición. Esto se hizo con tal precisión que encajan a la perfección. Las grúas modernas no pueden levantar cargas de este peso. Los ingenieros de hoy no podrían mover estas piedras. No podrían hacerlo usando la tecnología actual sin equipo especializado. Ese equipo costaría cientos de millones de dólares desarrollarlo. Sin embargo, se nos dice que esto fue logrado por antiguos romanos, o posiblemente por culturas anteriores. Usaron métodos primitivos que nadie ha demostrado o explicado con éxito. El patrón se repite globalmente. En Bolivia, en Tiahuanaco, piedras cortadas con precisión. Estas pesan hasta 150 toneladas. Crean estructuras alineadas con eventos astronómicos. En Egipto, el Osireyón en Abidos muestra técnicas de construcción. Estas utilizan enormes bloques de granito. Difieren fundamentalmente de todas las estructuras circundantes. Esto sugiere constructores o periodos de tiempo radicalmente diferentes. En Turquía, Göbekli Tepe presenta construcción megalítica. Está datada en 9600 antes de la era común. Esto es miles de años antes de que los humanos supuestamente tuvieran la organización o tecnología para tales proyectos. En Japón, las estructuras submarinas de Yonaguni muestran evidencia de construcción megalítica. Tendrían que ser anteriores a la última era glacial, cuando los niveles del mar eran más bajos. En Inglaterra, Stonehenge incorpora piedras azules transportadas desde Gales. Esto es a más de 150 millas de distancia. Cada una pesa varias toneladas. La arqueología ortodoxa trata estos como misterios separados. Son productos de diferentes culturas que desarrollan capacidades similares de forma independiente. Pero cuando se mapean estos sitios, surge algo notable. Se agrupan alrededor de latitudes específicas, particularmente a 30 grados al norte y al sur del Ecuador. Incorporan relaciones matemáticas consistentes. Sus dimensiones y ángulos se repiten en culturas supuestamente desconectadas. Se alinean con eventos celestes, rastrean solsticios, equinoccios y configuraciones estelares específicas. Y comparten técnicas de construcción. Esto sugiere no una invención independiente, sugiere una transmisión de conocimiento desde una fuente común. Los textos sumerios describen explícitamente este escenario. Nos dicen que los Anunnaki enseñaron a los humanos a construir. Proporcionaron conocimientos de matemáticas, astronomía e ingeniería. Supervisaron la construcción de templos y ciudades.
Lo hicieron según planes específicos que incorporaban geometría sagrada y alineaciones astronómicas. Estos no eran mitos primitivos que intentaban explicar ruinas misteriosas. Eran registros históricos que describen exactamente lo que vemos en la evidencia arqueológica. Es decir, conocimiento avanzado aplicado a través del trabajo humano. El objetivo era crear estructuras que servían a propósitos más allá de la simple habitación o el culto. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Para qué servían realmente estas estructuras? La respuesta convencional es que eran templos, tumbas u observatorios astronómicos. Sin embargo, muchas de estas estructuras no muestran evidencia de uso religioso. No contienen entierros. Tienen características que no tienen sentido para una simple observación. La llamada Cámara del Rey de la Gran Pirámide tiene propiedades acústicas. Estas amplifican frecuencias específicas. Los círculos de piedra como Stonehenge crean anomalías electromagnéticas medibles. Los templos de Baalbek se asientan sobre cimientos. Estos son miles de años anteriores a las estructuras romanas. No eran solo edificios, eran tecnología. Servían funciones que apenas estamos comenzando a entender. En la década de 1960, Christopher Dunn, maquinista e ingeniero, analizó la construcción de la Gran Pirámide. Propuso que funcionaba como una central eléctrica. Usaba reacciones químicas y resonancia acústica para generar energía eléctrica. Su análisis demostró que muchas características de la pirámide. Esas características parecen misteriosas desde una perspectiva arquitectónica. Tienen perfecto sentido como componentes de un sistema de generación de energía. La cámara subterránea podría haber contenido reactivos químicos. Las propiedades acústicas de la Gran Galería amplificarían frecuencias específicas. La construcción de granito y las dimensiones de la Cámara del Rey. Estas crean patrones de resonancia ideales para efectos piezoeléctricos. Si este análisis es correcto, la evidencia matemática y de ingeniería lo apoya firmemente. Entonces, la Gran Pirámide no fue construida como una tumba para un faraón. Fue una infraestructura, una instalación de generación de energía. Fue construida por o bajo la dirección de una civilización avanzada. Esta civilización necesitaba cantidades significativas de energía. El mismo análisis se aplica a otros sitios megalíticos. Göbekli Tepe muestra evidencia de ser un observatorio masivo y posiblemente una instalación de comunicación. Las estructuras de Puma Punku pudieron haber sido componentes de sistemas arquitectónicos avanzados. No los reconocemos porque estamos viendo ruinas sin contexto. Stonehenge y otros círculos de piedra crean efectos medibles en los campos electromagnéticos locales. Esto sugiere que funcionaron como dispositivos de enfoque o transmisión de energía. Ahora, aquí es donde esto se vuelve directamente relevante para nuestro presente. Estas antiguas estructuras, supuestamente construidas por culturas primitivas y luego abandonadas, continúan funcionando. La Gran Pirámide aún genera efectos electromagnéticos medibles. Stonehenge todavía crea anomalías de campo detectables durante alineaciones celestes específicas. Göbekli Tepe y otros sitios muestran variaciones en la gravedad local y la radiación electromagnética. Estas variaciones aumentan durante épocas particulares del año. Estas no son solo ruinas, son infraestructuras activas. Todavía realizan las funciones para las que fueron diseñadas hace miles de años. Si los Anunnaki construyeron o dirigieron la construcción de esta red global de tecnología megalítica, y si todavía funciona, entonces hay dos opciones. O la mantuvieron durante milenios o la diseñaron para operar de forma autónoma.
Esto se hizo por escalas de tiempo que empequeñecen la civilización humana. Ambas opciones sugieren que nunca se fueron, o permanecieron presentes para mantener y monitorear esta infraestructura. O construyeron con tal previsión y capacidad que sabían cómo funcionaría su tecnología. Esto se proyectó miles de años en el futuro. En ambos casos, la implicación es la misma. Estas estructuras forman parte de un plan a largo plazo. Se extiende desde el pasado, profundo, hasta nuestro presente y futuro. Pero las estructuras físicas, por imposibles y misteriosas que parezcan, son solo una categoría de evidencia. La segunda señal nos lleva de la piedra antigua a algo mucho más íntimo y perturbador. Nos lleva al código genético que nos hace humanos. Tu ADN contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases que codifican las instrucciones para construir y operar un cuerpo humano. Durante décadas, después de descubrir la estructura del ADN en 1953, los científicos creyeron que la mayor parte de este material genético era basura. Lo consideraban un desecho evolutivo que no cumplía ninguna función. Pero a medida que la tecnología de secuenciación mejoró y nuestra comprensión se profundizó, descubrimos que muy poco ADN es realmente basura. La vasta mayoría cumple funciones reguladoras. Controla cuándo y cómo se activan los genes. Modula los complejos sistemas que hacen posible la vida. Sin embargo, dentro del genoma humano, existe algo que no debería estar allí, según la teoría evolutiva convencional. En 2003, los investigadores identificaron lo que llamaron regiones aceleradas humanas, o HARES. Encontraron secuencias genéticas casi idénticas en la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, muestran cambios dramáticos y rápidos en los humanos. Estas secuencias cambiaron demasiado rápido para ser explicadas por mutación aleatoria y selección natural. La improbabilidad estadística de que estos cambios ocurran naturalmente es tan extrema que esencialmente exige una explicación alternativa. Permítanme darles ejemplos específicos para que comprendan la magnitud de esta anomalía. HAR1 es una secuencia genética que regula el desarrollo cerebral. Específicamente, controla el crecimiento de la corteza cerebral. Esta corteza es responsable del razonamiento superior y el lenguaje. En pollos y chimpancés, esta secuencia difiere en solo 2 pares de bases. Esto ocurre a pesar de 300 millones de años de separación evolutiva. Pero en humanos, esta misma secuencia tiene 18 diferencias con la versión del chimpancé. Estos cambios ocurrieron en aproximadamente 6 millones de años. Eso representa una tasa de cambio 70 veces más rápida de lo que predecirían los procesos evolutivos normales. La probabilidad de que esto ocurra por mutación aleatoria es infinitesimalmente pequeña. Es menos de 1 en 10 elevado a la potencia de 20. HAR2 regula el desarrollo de la muñeca y el pulgar. Esto otorga a los humanos una destreza manual precisa que otros primates no poseen. Los cambios en esta secuencia también ocurrieron con una rapidez imposible. Muestran evidencia de lo que los genetistas llaman selección positiva. Esto significa que estos cambios proporcionaron ventajas tan fuertes que se propagaron por la población mucho más rápido que las mutaciones neutrales. Pero el nivel de coordinación entre múltiples cambios genéticos sugiere algo más allá de la mutación aleatoria. Algo más que la selección por presiones ambientales. Sugiere una modificación dirigida. Implica cambios realizados en secuencias genéticas específicas para lograr resultados particulares. A lo largo del genoma humano, los investigadores han identificado más de 2.000 de estas regiones aceleradas. Son secuencias genéticas que cambiaron con rapidez sospechosa.
Esto produjo las características únicas de los humanos modernos. Los cambios se agrupan en genes relacionados con el desarrollo cerebral, la anatomía vocal y la estructura de la mano. Curiosamente, también se agrupan en genes relacionados con el comportamiento y la organización social. Es como si algo o alguien modificó sistemáticamente el genoma de los primates. Esto fue para crear una especie con inteligencia mejorada, capacidad de comunicación y capacidad para estructuras sociales complejas. Esto coincide exactamente con lo Mila que describen los textos sumerios. La epopeya de Atrahasis data de aproximadamente 1700 años antes de Cristo. Sin embargo, registra tradiciones mucho más antiguas. Afirma explícitamente que los Anunnaki crearon a los humanos. Esto lo hicieron mezclando su esencia con la de las criaturas existentes. El texto utiliza una terminología que se traduce como unir, mezclar y modelar. Esto describe un proceso biológico en lugar de una creación sobrenatural. La diosa Nintu, también llamada Ninhursag, es descrita como la ingeniera genética principal. Tomó arcilla, que los eruditos interpretan como material biológico. Lo mezcló con la sangre de un Anunnaki específico para crear a los primeros humanos. Durante miles de años, esto fue interpretado como mitología, una historia de creación primitiva. Pero, ¿y si es una descripción literal de ingeniería genética? ¿Qué pasaría si una civilización avanzada poseyera la biotecnología para modificar homínidos existentes? Podrían ser los Anunnaki descritos o una civilización humana anterior con tecnología perdida. ¿Y si mejoraron nuestra inteligencia? ¿Modificaron nuestras manos para el uso de herramientas? ¿Alteraron nuestra anatomía vocal para un lenguaje complejo? ¿Y si nos diseñaron para ser capaces de la compleja organización social requerida para la civilización? La evidencia genética sugiere que esto ocurrió no una, sino múltiples veces. El genoma humano muestra evidencia de varios cuellos de botella poblacionales. Estos son períodos en los que el número de humanos disminuyó drásticamente y luego se recuperó. El más severo ocurrió hace aproximadamente 70.000 años. La población humana global pudo haber disminuido a tan solo 2.000 individuos. Este cuello de botella coincide con la erupción supervolcánica de Toba. Creó un invierno volcánico que casi extermina a la humanidad. Pero la diversidad genética después de este cuello de botella es extraña. Ciertos marcadores genéticos aparecen repentinamente en la población humana. No muestran ningún precursor en el genoma anterior al cuello de botella. Es como si los humanos que sobrevivieron y repoblaron la Tierra no fueran exactamente los mismos que existían antes. Este patrón se repite en otros cuellos de botella. Esto sugiere que quienquiera que estuviera gestionando el proyecto genético humano hizo ajustes durante los períodos de crisis. Potencialmente, incluso nos salvó de la extinción. Lo hizo introduciendo nuevo material genético que aumentó nuestra adaptabilidad. Si los Anunnaki o sus equivalentes estuvieran llevando a cabo un programa de ingeniería genética a largo plazo, necesitarían mantenerlo. Esto implicaría miles de generaciones. Harían ajustes periódicos, corrigiendo problemas. También introducirían nuevas variaciones para prevenir la endogamia y la deriva genética. Esto requeriría presencia y monitoreo continuos. No se puede modificar una especie y liberarla en la naturaleza. Tampoco se puede esperar que las modificaciones persistan perfectamente durante cientos de miles de años. La ingeniería genética requiere mantenimiento. Los genetistas modernos que trabajan con organismos modificados tienen que seleccionar continuamente los rasgos deseados. Deben eliminar las variantes que se desvían de las características objetivo.
Si los humanos fueron modificados genéticamente en el pasado distante, quien hizo la ingeniería habría necesitado permanecer presente. Esto fue para gestionar su creación. Ya hay evidencia de que esta gestión continuó en tiempos históricos. A lo largo de la historia registrada, se han documentado ciertas líneas de sangre. Poseen características inusuales. El fenómeno del tipo de sangre RH negativo afecta aproximadamente al 15% de los humanos. No tiene un origen evolutivo claro. Aparece repentinamente en el registro genético. Causa complicaciones durante el embarazo. La incompatibilidad de RH. Esto normalmente sería eliminado por la selección natural. Sin embargo, persiste y está particularmente concentrado en ciertas poblaciones, especialmente en aquellas de ascendencia europea, más particularmente entre el pueblo vasco de los Pirineos. Allí, más del 30% son RH negativo. Las personas con sangre RH negativo reportan tasas más altas de características inusuales. Tienen una temperatura corporal más baja. Poseen un coeficiente intelectual promedio más alto. Presentan una mayor incidencia de habilidades psíquicas o intuitivas. Muestran reacciones inusuales a los campos electromagnéticos. Y en algunos estudios tienen diferencias en la estructura cerebral. Estas características han hecho que las líneas de sangre RH negativo sean atractivas para las élites gobernantes a lo largo de la historia. Las familias reales europeas, los antiguos faraones egipcios y muchos otros linajes aristocráticos mantuvieron registros genealógicos cuidadosos. Practicaron el matrimonio entre parientes específicamente para preservar la pureza de la línea de sangre. Esto tiene perfecto sentido si ciertas líneas de sangre llevan modificaciones genéticas específicas. Estas confieren ventajas, quizás incluso ventajas para conectarse o recibir guía de inteligencia no humana. Descubrimientos recientes en epigenética han revelado algo aún más inquietante. Ahora sabemos que las experiencias y los factores ambientales pueden causar cambios en la expresión génica. Estos cambios se heredan a través de las generaciones. Pero algunas investigaciones sugieren que los interruptores genéticos pueden activarse por señales externas. Esto incluye frecuencias electromagnéticas específicas. Estudios han demostrado que exponer células a patrones de frecuencia particulares puede activar o desactivar genes específicos. Si la ingeniería genética en el pasado profundo incluyó la instalación de mecanismos de control, entonces los ingenieros podrían mantener influencia. Estos mecanismos eran interruptores que podían activarse de forma remota. De este modo controlaban su población modificada sin intervención física directa. Esto explicaría fenómenos que han desconcertado a los investigadores durante décadas. Canalización, donde los individuos reciben información detallada de fuentes desconocidas. Genio inspirado, donde las soluciones a problemas complejos aparecen completamente formadas en sueños o momentos de perspicacia repentina. Experiencias proféticas, donde los individuos reciben visiones de eventos futuros con notable precisión. En lugar de explicaciones sobrenaturales o puramente psicológicas, ¿y si algunos humanos están genéticamente configurados para recibir transmisiones? ¿Y si a lo largo de la historia, los profetas, místicos, inventores y líderes visionarios han sido receptores biológicos? Son individuos cuya composición genética los hace susceptibles a más descarga de información de una inteligencia externa. La tecnología para hacer esto existe hoy. Las interfaces cerebro-computadora ya pueden leer la actividad neuronal. También pueden introducir información directamente en el cerebro. La estimulación magnética transcraneal puede alterar el estado de ánimo,
el comportamiento y la función cognitiva. Lo logra aplicando campos electromagnéticos a regiones cerebrales específicas. Estamos desarrollando dispositivos a nanoescala. Estos pueden cruzar la barrera hematoencefálica e interactuar con neuronas individuales. Si podemos hacer esto con nuestra tecnología primitiva actual, ¿qué podría lograr una civilización genuinamente avanzada? Si los Anunnaki o su equivalente diseñaron genéticamente a la humanidad e incluyeron mecanismos de control en nuestro genoma, podrían influir en el desarrollo humano durante milenios. Esto ocurriría sin ser físicamente visibles. Podrían activar a individuos específicos para que se convirtieran en agentes de cambio en momentos críticos. Podrían guiar el desarrollo tecnológico, inspirando a inventores clave. Podrían moldear religiones y filosofías canalizando información a través de profetas y místicos cuidadosamente seleccionados. Podrían mantener el control sobre la civilización humana mediante mecanismos biológicos. Estos se manifiestan como inspiración, intuición o revelación espiritual. Sin embargo, en realidad, serían respuestas programadas a señales externas. La evidencia genética apunta claramente a una intervención. Sugiere modificaciones del genoma humano que no pueden explicarse por procesos evolutivos naturales. También indica características que sugieren una gestión continua del desarrollo genético de la humanidad. Esta es la segunda señal. Nuestro propio ADN lleva la evidencia de la presencia continua de los Anunnaki. Está escrita en el código que nos hace humanos. Pero la influencia genética, por sofisticada que sea, no es suficiente por sí sola para guiar la civilización a lo largo de miles de años. Eso requiere estructuras sociales e instituciones que persistan a través del ascenso y la caída de los imperios. Eso requiere la tercera señal. La mayoría de las personas, cuando piensan en la historia, ven una serie de civilizaciones distintas. Estas civilizaciones surgen, florecen y caen, cada una reemplazada por la siguiente en un ciclo interminable. Sumer dio paso a Akkad, que fue absorbida por Babilonia. Babilonia fue conquistada por Asiria, luego derrocada por Persia. Persia fue derrotada por Grecia, y esta, a su vez, absorbida por Roma. Posteriormente, se fragmentó en reinos medievales. Después, se reorganizó en estados-nación y continúa transformándose en nuestro moderno sistema globalizado. Parece un cambio constante, como si cada era fuera genuinamente diferente de lo anterior. Pero si miras debajo de la superficie y rastreas no los imperios políticos, sino las estructuras institucionales y los sistemas de conocimiento, entonces descubres algo notable y perturbador. Ciertos patrones organizacionales han permanecido esencialmente inalterados durante 6.000 años. Permítanme mostrarles exactamente lo que quiero decir con ejemplos específicos que pueden verificar de forma independiente. En la antigua Sumeria, comenzando alrededor del año 4000 a.C., la civilización se organizaba en torno a complejos de templos llamados zigurats. Estos templos no eran solo centros religiosos. Funcionaban como bancos, almacenando grano y metales preciosos y emitiendo préstamos. Operaban como tribunales, con sacerdotes que resolvían disputas según códigos legales establecidos. Servían como escuelas, formando a los escribas en matemáticas, astronomía y administración. Mantenían archivos con todos los registros importantes de sus ciudades y actuaban como intermediarios entre los dioses, los Anunnaki y la población humana. Los sacerdotes afirmaban recibir una guía divina. Esta la traducían en leyes y políticas. Cuando Sumer cayó y Babilonia se levantó, esta misma estructura institucional continuó sin interrupción.
Los templos mantenían las mismas funciones. Estas incluían banca, leyes, educación, registro de información y mediación entre los reinos divino y humano. Cuando Babilonia fue conquistada por Persia, los persas fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener el sistema administrativo existente. Lo hicieron porque funcionaba de manera muy eficiente. Cuando Alejandro Magno conquistó Persia, instruyó explícitamente a sus gobernadores para que preservaran las instituciones administrativas locales. Cuando Roma absorbió el mundo helenístico, continuaron el patrón. Los templos estatales cumplieron las mismas funciones que los templos sumerios habían servido 3000 años antes. Esta estructura institucional sobrevivió a la caída de Roma y continuó durante el período medieval en la forma de la Iglesia Católica. Iglesias y monasterios medievales funcionaban como bancos, ofreciendo préstamos y gestionando depósitos. Operaban tribunales, con el derecho canónico cubriendo vastas áreas de la vida medieval. Sirvieron como las principales instituciones educativas, preservando y transmitiendo conocimiento. Mantenían los archivos y registros, y afirmaban mediar entre Dios y la humanidad, con autoridades eclesiásticas recibiendo revelación divina que guió la civilización europea. La estructura era idéntica a la de los templos sumerios, solo que con un diferente escaparate teológico. Cuando la Reforma y la Ilustración redujeron el poder temporal de la Iglesia, las funciones simplemente se transfirieron a nuevas instituciones. Los bancos centrales asumieron las funciones financieras. Los tribunales estatales heredaron la autoridad legal. Las universidades se convirtieron en las principales instituciones educativas. Los archivos gubernamentales mantenían los registros. Y los políticos afirmaron canalizar la voluntad del pueblo en lugar de la voluntad de Dios. Sin embargo, todavía se posicionaron como intermediarios entre una autoridad superior y la población. La estructura fundamental permaneció inalterada. Una pequeña élite controlaba el conocimiento, los recursos y la interpretación de la autoridad máxima. Esta élite gestionaba a una población más grande que proporcionaba mano de obra y recursos. Esto no es una coincidencia. Los textos sumerios describen explícitamente a los Anunnaki estableciendo este sistema exacto. Describen la creación de una jerarquía con ellos mismos en la cima. Reyes y sacerdotes humanos servían como intermediarios y administradores. La masa de la humanidad trabajaba para producir recursos. Estos recursos serían gestionados a través de la administración centralizada del templo. Los textos presentan esto como el orden natural. Es la forma en que debe organizarse la civilización. Y este modelo, ha persistido durante 6000 años a través de innumerables transformaciones tecnológicas, culturales, religiosas y políticas. Pero la continuidad va más allá de la mera similitud estructural. A lo largo de la historia, organizaciones específicas han mantenido conocimiento, influencia y recursos a través de la caída de los imperios. El sacerdocio egipcio preservó conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos durante más de 3000 años. Esto abarca desde el Reino Antiguo hasta el período ptolemaico. Las escuelas de misterio en Grecia afirmaban preservar conocimientos de fuentes atlantes y prediluvianas. Este conocimiento se perpetuó luego a través de la era romana y el período medieval. También se extendió al Renacimiento a través de grupos como los Rosacruces. Hablando de eso, hablemos de organizaciones que abiertamente reclaman orígenes antiguos y conocimientos preservados. La masonería es el ejemplo más visible. La masonería moderna se organizó formalmente en 1717 con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra.
Sin embargo, afirma un linaje que se remonta a los constructores del Templo de Salomón en el 10º siglo antes de Cristo. Incluso más allá, se extiende a las escuelas de misterio de Egipto y Mesopotamia. El simbolismo masónico incorpora elementos de tradiciones egipcias, babilónicas, hebreas y otras tradiciones antiguas. Los rituales de la organización implican el conocimiento de geometría sagrada, alineaciones astronómicas y filosofía esotérica. Todo esto supuestamente desapareció con las civilizaciones antiguas. Ahora bien, la mayoría de los masones son personas comunes involucradas en una organización fraternal que entienden como principalmente social y caritativa. Pero en los niveles más altos, parece haber acceso a conocimientos y redes que trascienden lo que se esperaría de un club social. Múltiples masones de alto rango a lo largo de la historia han declarado explícitamente que la organización preserva conocimientos prediluvianos. Se trata de sabiduría entregada a la humanidad por seres avanzados. Esto ocurrió antes de que una catástrofe destruyera el mundo antediluviano. Albert Pike, uno de los masones más influyentes del siglo XIX, escribió extensamente sobre esto en su libro Morals and Dogma. Allí describió las enseñanzas masónicas como derivadas de antiguas religiones de misterio. Estas mantuvieron cadenas ininterrumpidas de transmisión de conocimiento a lo largo de milenios. La influencia de la masonería en la historia moderna está bien documentada y es notable. Un número desproporcionado de los fundadores de los Estados Unidos eran masones. Entre ellos se encontraban George Washington, Benjamin Franklin y la mayoría de los firmantes de la Constitución. El diseño de Washington, D.C., incorpora un extenso simbolismo masónico y alineaciones astronómicas similares a las encontradas en antiguos complejos de templos. Grandes movimientos revolucionarios, instituciones científicas y reformas políticas han sido liderados de forma desproporcionada por masones. Esto no prueba una vasta conspiración. Sin embargo, demuestra que una organización que afirma preservar conocimientos antiguos ha tenido una enorme influencia en la configuración de la civilización moderna. Patrones similares existen con otras organizaciones. Los Caballeros Templarios, fundados en 1119, rápidamente se convirtieron en una de las organizaciones financieras y militares más poderosas de la Europa medieval. Afirmaban haber descubierto algo debajo del Templo de Salomón. Se trataba de conocimientos o artefactos. Estos les dieron influencia sobre la Iglesia y los monarcas europeos. Cuando los templarios fueron destruidos en 1307, sus conocimientos y recursos no desaparecieron. Se dispersaron a través de varias organizaciones sucesoras. Algunas eran visibles, otras operaban en secreto. Los jesuitas, fundados en 1540, se convirtieron rápidamente en la orden más influyente dentro de la Iglesia Católica. Contaban con una red global de escuelas, misiones y recopilación de información. Esta funcionaba como una agencia de inteligencia temprana. Los eruditos jesuitas a menudo poseían conocimientos científicos y matemáticos que superaban la información disponible públicamente. Esto sugiere acceso a fuentes preservadas. En la era moderna, existen instituciones influyentes. Algunas son el Consejo de Relaciones Exteriores, fundado en 1921, la Comisión Trilateral, fundada en 1973, y el Grupo Bilderberg, que se reunió por primera vez en 1954. Estas organizaciones reúnen a los individuos más poderosos de la política, las finanzas, los medios y la industria. Sus reuniones son privadas y en ellas discuten y coordinan la política global. Estas organizaciones, modernas, no reclaman orígenes antiguos. Sin embargo, su membresía se superpone significativamente con otros grupos que sí mantienen esas conexiones.
Su influencia en los eventos mundiales es desproporcionada a su tamaño. Y su existencia demuestra que el poder y las políticas se coordinan a través de redes privadas. Estas operan fuera de las instituciones democráticas y del escrutinio público. Lo que conecta a todas estas organizaciones a lo largo de la historia es un patrón consistente. Reclaman conocimientos antiguos. Tienen una membresía jerárquica cuidadosamente controlada. Sus procesos de iniciación revelan secretos progresivamente más profundos. Ejercen una influencia desproporcionada sobre la civilización humana a pesar de operar en gran medida en las sombras. Esto es exactamente lo que se esperaría si los Anunnaki hubieran establecido organizaciones humanas intermediarias. Su objetivo sería gestionar la civilización según planes a largo plazo, en lugar de gobernar directamente, lo cual sería inestable y requeriría una intervención constante. Podrían crear estructuras institucionales que se autoperpetúen. Estas estructuras preservarían y transmitirían conocimientos específicos, guiarían el desarrollo humano en las direcciones deseadas. Al mismo tiempo, parecerían organizaciones humanas que persiguen objetivos humanos. Las instituciones que vemos hoy reflejan la estructura que los textos sumerios describen que los Anunnaki establecieron hace 6.000 años. Esto incluye la forma en que se organiza el poder. También la manera en que se controla y distribuye el conocimiento. Y la gestión de los recursos a través de sistemas centralizados. Esta continuidad institucional representa la tercera señal. A través del ascenso y la caída de los imperios, ciertas estructuras organizacionales han sido continuamente mantenidas por grupos que reclaman conexión con fuentes antiguas. Estas instituciones han ostentado constantemente un poder desproporcionado. Han guiado la civilización humana en direcciones específicas. Estas aumentan la centralización, la jerarquía y el control. Es el mecanismo a través del cual una inteligencia oculta podría moldear la historia humana sin ser directamente visible. Para ello, utiliza organizaciones humanas como intermediarios y herramientas. Pero la arquitectura, la genética y las instituciones, incluso consideradas en conjunto, podrían explicarse potencialmente a través de otros marcos. Necesitamos examinar la cuarta señal. Esta opera no a través de piedras antiguas u organizaciones humanas, opera a través de la trayectoria del propio desarrollo tecnológico. Hay algo que debería preocupar profundamente a cualquiera que reflexione detenidamente sobre cómo se desarrolla la tecnología. La progresión de la innovación humana durante los últimos 200 años, y especialmente en los últimos 100, ha seguido una trayectoria que parece casi guiada. Cada avance se basa en los anteriores de maneras que parecen lógicas en retrospectiva. Sin embargo, no eran predecibles de antemano. Cada ola de tecnología empuja a la civilización en direcciones específicas. Aumenta constantemente la conectividad, las capacidades de vigilancia y la centralización de la información. Además, incrementa la capacidad de monitorear y gestionar grandes poblaciones. Y aquí está la parte inquietante. Nadie planeó esta trayectoria. Ninguna autoridad central la diseñó. Sin embargo, de alguna manera, la tecnología ha evolucionado. Parece seguir un plan diseñado para crear un sistema de control global. Esto sucedió a pesar de ser desarrollada por individuos, corporaciones y naciones en competencia. Cada uno perseguía sus propios intereses inmediatos. Tracemos este desarrollo cronológicamente y verán el patrón. El telégrafo, inventado en los 1830 y 40, creó la primera red de comunicación electromagnética. Permitió que la información viajara a la velocidad de la luz.
Esto superó la velocidad de los caballos o los barcos. Esto cambió fundamentalmente cómo la civilización humana podía coordinar su actividad. Las autoridades centrales pudieron comunicarse instantáneamente con regiones distantes. El teléfono, desarrollado en los 1870, extendió esto a la comunicación por voz. Permitió conversaciones personales en tiempo real, a través de grandes distancias. La radiodifusión a principios del siglo XX permitió transmitir información a grandes masas de personas simultáneamente. Esto creó la posibilidad de moldear la opinión pública de forma rápida y uniforme. La televisión añadió componentes visuales. Esto aumentó drásticamente el impacto psicológico y emocional de los mensajes transmitidos. Cada una de estas tecnologías se presentó como una herramienta de comunicación. Eran formas para que las personas se conectaran entre sí y cumplieron esa función. Pero cada una también tuvo otro efecto. Facilitaron la monitorización, influencia y control de las poblaciones. Las redes telegráficas fueron utilizadas inmediatamente por los gobiernos. Las usaron con fines militares y de inteligencia. Las redes telefónicas, contrariamente a la creencia popular, nunca fueron realmente privadas. Los gobiernos mantuvieron capacidades de interceptación desde el principio. La radiodifusión y la televisión crearon la posibilidad de que la propaganda llegara a poblaciones enteras simultáneamente. Así, moldearon creencias y comportamientos con una eficacia sin precedentes. Pero esto es lo verdaderamente extraño de este desarrollo. Múltiples inventores en diferentes lugares a menudo desarrollaron tecnologías casi idénticas. Esto ocurrió casi al mismo tiempo, independientemente unos de otros. El telégrafo fue desarrollado simultáneamente por Samuel Morse en los Estados Unidos. También por Charles Wheatstone en Inglaterra y Carl August von Steinheil en Alemania. Todo esto ocurrió en los 1830. El teléfono fue inventado por varias personas con pocos años de diferencia entre sí. Esto llevó a extensas disputas de patentes. La tecnología de la radio surgió del trabajo de numerosos inventores en Europa y América del Norte. Esto sucedió en los 1890 y los 1900. La televisión fue desarrollada por múltiples inventores en los 1920 y 30. Este patrón de invención simultánea e independiente se extiende a lo largo de la historia tecnológica. Convencionalmente se explica como el resultado de múltiples personas inteligentes trabajando en problemas similares. Además, disponían de conocimientos parecidos. Pero muchos de estos inventores describieron sus avances en términos notablemente similares. Los consideraron momentos de percepción repentina. A veces, las soluciones aparecían completamente formadas en sueños o estados meditativos. Se refirieron a ello como recibir información, no descubrirla mediante investigación sistemática. Thomas Edison habló abiertamente sobre entrar en estados de semisueño. En estos estados, recibía soluciones técnicas a problemas. Nikola Tesla describió recibir visiones completas de inventos y máquinas. Él simplemente tenía que construirlas basándose en lo que se le había mostrado. Estos no eran místicos ni figuras religiosas. Eran ingenieros prácticos. Sin embargo, describieron consistentemente experiencias que parecían más una descarga de información que un descubrimiento. El desarrollo de las computadoras sigue un patrón aún más sospechoso. Las bases teóricas de la computación surgieron casi simultáneamente de múltiples fuentes. Esto ocurrió en los 1930 y 40. Alan Turing en Gran Bretaña, John von Neumann en los Estados Unidos y Konrad Zuse en Alemania. Todos desarrollaron conceptos similares de computación programable de forma
independiente. El transistor, componente fundamental de toda la electrónica moderna, fue inventado en 1947. Un equipo de Bell Labs describió el avance como surgido de una sesión de lluvia de ideas. En ella, las ideas fluían con inusual claridad y todos parecían entender conceptos complejos intuitivamente. El circuito integrado, que colocó múltiples transistores en un solo chip, fue inventado simultáneamente. Jack Kilby en Texas Instruments y Robert Noyce en Fairchild Semiconductor lo lograron en 1958. Los microprocesadores siguieron a principios de los 1970. Las computadoras personales aparecieron a finales de los 1970 y principios de los 1980. Internet, que surgió de la investigación militar de conmutación de paquetes en los 1960, estuvo disponible comercialmente en los 1990s. Los teléfonos inteligentes combinaron comunicaciones, computación y sensores en dispositivos de bolsillo. Esto sucedió en los 2000. Cada etapa ocurrió más rápido de lo que las tendencias históricas habrían predicho. Cada una requirió no un avance, sino múltiples avances simultáneos. Estos ocurrieron en materiales, matemáticas, ingeniería y fabricación. Y cada etapa empujó a la humanidad hacia una civilización más conectada, una civilización más monitoreada y más centralizada. Piensen en dónde estamos ahora. Internet conecta a más de 5.000 millones de personas en una sola red. Los teléfonos inteligentes ponen cámaras, micrófonos, sistemas de posicionamiento global y computadoras conectadas a Internet. Todo esto está en los bolsillos de miles de millones de personas. Las plataformas de redes sociales tienen perfiles detallados de los pensamientos de las personas, también de sus comportamientos, relaciones y características psicológicas. Los sistemas de inteligencia artificial analizan estos datos a escalas y velocidades. Esto habría parecido magia hace solo unas décadas. Hemos construido una red global de vigilancia e influencia. Sería el sueño más salvaje de un gobierno totalitario. Sin embargo, la construimos voluntariamente y pagamos por ella nosotros mismos. Esto es porque se comercializa como tecnología de comunicación y entretenimiento. Nadie planeó esto como un sistema de vigilancia. Mark Zuckerberg no creó Facebook pensando que construiría una plataforma global de manipulación psicológica. Él quería calificar a chicas atractivas en el campus. La plataforma evolucionó a partir de ahí. Steve Jobs no diseñó el iPhone pensando que pondría dispositivos de rastreo en el bolsillo de todos. Él quería hacer un mejor teléfono con acceso a Internet. Jeff Bezos no creó Amazon Web Services pensando que construiría la infraestructura para almacenar y procesar la mayoría de los datos del mundo. Necesitaba capacidad de servidor para su librería en línea. CMS dio cuenta de que podía alquilar el exceso de capacidad a otros. Cada innovación fue desarrollada con propósitos específicos y limitados. Fue obra de personas que buscaban ganancias o resolvían problemas inmediatos. Sin embargo, de alguna manera, terminamos con un sistema global integrado. Es perfecto para monitorear e influenciar a toda la humanidad. Esto sucedió a pesar de no haber una planificación central ni competencia entre empresas y naciones. Tampoco hubo un diseño general. ¿Cómo? ¿Cómo se explica ese nivel de convergencia sin guía? ¿O es una coincidencia extraordinariamente improbable? ¿O hubo una influencia operando a un nivel superior? Esta influencia estuvo por encima de los inventores individuales y las empresas. Impulsó sutilmente el desarrollo en direcciones específicas. Lo hizo a través de inspiraciones, decisiones de financiación, dinámicas de mercado y marcos regulatorios.
Si los Anunnaki han mantenido una presencia oculta durante milenios, así es, exactamente como operarían en la era moderna. No mediante un control manifiesto, que sería notado y resistido, sino a través de una guía sutil. Influyen en qué tecnologías se desarrollan y cuáles reciben financiación. También en cuáles tienen éxito comercial y qué regulaciones se aprueban. Todo esto empuja la trayectoria general hacia una civilización completamente conectada, monitoreada y susceptible a la influencia centralizada. Consideren lo que estamos construyendo ahora mismo. Interfaces cerebro-computadora permitirán la comunicación directa entre las neuronas humanas y los sistemas informáticos. Neuralink, fundada por Elon Musk, está desarrollando chips implantables. Supuestamente, estos ayudarán a las personas paralizadas a caminar y curarán enfermedades neurológicas. Facebook, ahora Meta, está desarrollando interfaces neurales no invasivas. Pueden leer señales cerebrales para controlar entornos de realidad virtual. Gobiernos de todo el mundo están financiando proyectos de mapeo cerebral. Buscan comprender cada conexión neural. Las tecnologías de edición genética como CRISPR permiten la modificación precisa del ADN humano. Estamos desarrollando inteligencia artificial que puede superar las capacidades cognitivas humanas. Nanotecnología que puede operar dentro de cuerpos humanos a escalas celulares y moleculares. Todas estas tecnologías se presentan como beneficiosas. Son herramientas para curar enfermedades, extender la vida y aumentar las capacidades humanas. Y harán esas cosas. Pero también crean capacidades para que sistemas externos interactúen directamente con la conciencia humana. Permiten modificar la biología humana a voluntad. También para influenciar o controlar potencialmente el pensamiento y comportamiento humano a niveles neurológicos. Una vez que millones de personas tengan interfaces neurales, una vez que la modificación genética sea común, una vez que los sistemas de inteligencia artificial se integren en todos los aspectos de la vida, la humanidad habrá creado la infraestructura para el control absoluto. Un control más total de lo que cualquier dictador en la historia podría haber imaginado. Y lo estamos construyendo con entusiasmo. Voluntariamente. Cada pieza parece beneficiosa y hemos perdido cualquier memoria cultural de advertencias sobre esta trayectoria. Pero esas advertencias existen. Los textos sumerios describen a los Anunnaki creando humanos. Lo hicieron mediante modificación genética. Describen períodos en los que las modificaciones salieron mal. Esto creó seres problemáticos que tuvieron que ser destruidos o restringidos. Describen a los Anunnaki manteniendo el control sobre la humanidad. Lo lograron a través de medios biológicos e institucionales. Los textos enmarcan esto como el orden natural. Pero también contienen advertencias sobre lo que sucede cuando los humanos intentan ir más allá de sus limitaciones diseñadas. La historia de la Torre de Babel, encontrada en el Génesis, pero con orígenes mesopotámicos más antiguos, describe a la humanidad intentando construir una torre para alcanzar el cielo. Dios respondió confundiendo su idioma y dispersándolos por la tierra. Esto se interpreta típicamente como una lección moral sobre el orgullo. Pero, ¿y si es un relato histórico de un intento de desafiar el control de los Anunnaki? Un intento que terminó interrumpiendo la coordinación humana. Esto sucedió mediante la introducción de múltiples idiomas. ¿Y si es una advertencia de que hay límites que la humanidad no debe cruzar? Y que cruzarlos trae consigo la intervención. Nos estamos acercando a límites similares ahora. Estamos desarrollando tecnologías que podrían permitirnos modificarnos genéticamente.
También mejorar nuestra inteligencia artificialmente. Además, trascender potencialmente las limitaciones biológicas por completo. Desde una perspectiva, esto es el progreso humano alcanzando su punto máximo. Desde otra perspectiva, estamos recreando las condiciones exactas que llevaron a la catástrofe en tiempos antediluvianos. Estamos desarrollando capacidades para las cuales quizás no tengamos la sabiduría para manejar de forma segura. Y si los Anunnaki siguen presentes y monitoreando, pueden tener planes sobre cómo responder. Esto ocurrirá cuando crucemos ciertos umbrales. La trayectoria tecnológica representa la cuarta señal. La innovación humana ha seguido un camino. Parece guiado hacia la creación de una infraestructura de red global. Esta red sería perfecta para monitorear y gestionar la civilización. Esto ocurre a pesar de la ausencia de planificación central. También se desarrolló a través de la competencia entre actores independientes. Estamos construyendo voluntariamente las herramientas para el control absoluto. Estamos convencidos de que estamos mejorando la libertad y la capacidad humanas. Este patrón sugiere una guía externa. Una influencia opera a niveles que no percibimos conscientemente. Nos empuja hacia objetivos que no comprendemos del todo. Aún con la arquitectura, la genética, las instituciones y la tecnología. Podría buscar una prueba más. Algo que esté sucediendo ahora mismo y que pueda observar directamente. Esto nos lleva a la quinta señal. Es el patrón más inmediato y quizás el más inquietante de todos. Algo está sucediendo con la conciencia humana ahora mismo. Esto se ha acelerado drásticamente durante las últimas 2 décadas. Millones de personas en todo el mundo, de todas las culturas y orígenes, experimentan fenómenos que sugieren contacto con inteligencia no humana. Tienen sueños con símbolos y temas recurrentes específicos. Experimentan visiones espontáneas de tecnologías avanzadas y civilizaciones antiguas. Reciben información que no podrían conocer por medios normales. Desarrollan habilidades que no deberían ser posibles según la comprensión convencional de la conciencia humana. Y lo más significativo, todos describen experiencias notablemente similares. Esto ocurre a pesar de no tener contacto entre sí. A menudo tampoco saben que otros experimentan las mismas cosas. Seré muy específico sobre esto. Es crucial para comprender lo que está sucediendo. Foros en línea, investigaciones psicológicas e informes anecdóticos muestran un aumento masivo de lo que los investigadores llaman experiencias anómalas. Esto comenzó a finales de los años 1990. Se aceleró durante los 2000 y los 2010. Las personas reportan sueños que involucran símbolos específicos. Ven pirámides con cúspides brillantes. También sueñan con seres de cabezas alargadas y ojos grandes. Otros reportan símbolos circulares parecidos a la escritura cuneiforme. Experimentan visiones de eventos catastróficos relacionados con el agua. También observan patrones geométricos que transmiten información no verbalmente. Estos no son elementos aleatorios de sueños. Se repiten en miles de relatos de personas que nunca se han comunicado entre sí. Terapeutas y consejeros informan de un número creciente de clientes que describen estas experiencias. Los clientes no se presentan como psicóticos ni delirantes. A menudo son individuos de alto rendimiento. Son profesionales y personas sin antecedentes de enfermedad mental. Pero están experimentando algo que no encaja en los marcos psicológicos convencionales. Describen sentimientos de ser contactados. Hablan de recibir descargas de información. Relatan tener recuerdos de cosas que nunca experimentaron. Y mencionan saber cosas que no deberían saber. Un ejemplo específico ocurrió en 2011.
Un ingeniero de software en California tuvo una serie de sueños. Estos sueños involucraban complejas ecuaciones matemáticas que no reconoció. Él no es matemático. Sin embargo, se despertó y dibujó lo que había visto. Publicó imágenes en un foro de matemáticas preguntando si las ecuaciones significaban algo. Resultó que estaban relacionadas con la teoría avanzada de números, específicamente, con problemas sin resolver en la distribución de números primos. Él no tenía ningún antecedente que explicara cómo conocía estas ecuaciones. Cuando se le preguntó cómo se sentía al recibir esta información, la describió como una descarga. Era como si alguien o algo hubiera transferido archivos directamente a su mente mientras dormía. Este no es un incidente aislado. Científicos, inventores y artistas a lo largo de la historia han reportado experiencias similares. Soluciones aparecen en sueños. Obras creativas llegan completamente formadas. Pero la frecuencia de estos informes ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. El contenido se ha vuelto más específico y más consistente entre diferentes individuos. Las personas reciben información sobre historia antigua. Esta información contradice las líneas de tiempo oficiales, pero a menudo resulta precisa cuando se verifica con evidencia arqueológica. Describen tecnologías que aún no existen, pero que son teóricamente posibles. Tienen visiones de eventos futuros con una especificidad notable. Quizás lo más significativo es que muchas personas que experimentan estos fenómenos reportan contacto con entidades o presencias específicas. Las descripciones varían. Algunos los perciben como seres de luz, otros los ven como figuras reptilianas, algunos como nórdicos o grises, como los tipos alienígenas de la literatura ovni. Pero debajo de las descripciones variadas, existen patrones consistentes. Estas entidades a menudo se describen como antiguas. Han estado involucradas con la humanidad durante mucho tiempo. Se comunican telepáticamente, transmitiendo información compleja al instante. Esto ocurre en lugar de a través del lenguaje. Expresan interés en el desarrollo humano. A menudo transmiten mensajes sobre la humanidad. Dicen que la humanidad se acerca a una coyuntura crítica. Un punto donde trascenderemos las limitaciones actuales. O enfrentaremos consecuencias catastróficas. La psicología dominante explicaría todo esto. Lo vería como diversas combinaciones de trastornos del sueño. También como falsos recuerdos, propensión a la fantasía, y narrativas culturales compartidas por la exposición a medios e Internet. Pero esa explicación se enfrenta a varios hechos. Primero, muchas de estas experiencias incluyen información verificable. La persona no podría haberla conocido por medios normales. Segundo, las experiencias a menudo producen efectos psicológicos y fisiológicos duraderos. Estos no coinciden con experiencias típicas de sueños o fantasías. Tercero, la consistencia entre grupos culturalmente aislados sugiere algo más allá de la influencia de los medios compartidos. Culturas indígenas de todo el mundo han reportado fenómenos similares. Esto ha ocurrido por mucho más tiempo que el reciente aumento. Las tradiciones chamánicas describen el contacto con seres que proporcionan conocimiento y guía. Los aborígenes australianos hablan de los Wandjina. Son seres del cielo que vinieron en la antigüedad y enseñaron a la humanidad. Las tradiciones nativas americanas describen a gente estelar. Ellos visitaron e instruyeron a sus ancestros. La tradición tribal africana incluye relatos de seres como los Nomo. Estos están asociados con la estrella Sirio y trajeron la civilización. Estas no son narrativas modernas de ovnis que contaminan las creencias indígenas. Son tradiciones antiguas que son anteriores al contacto moderno.
Lo que ha cambiado recientemente no es que las experiencias de contacto hayan comenzado a suceder. Han aumentado drásticamente en frecuencia. Ahora ocurren en poblaciones urbanas modernas. Estas poblaciones no reportaban tales fenómenos previamente. Es como si algo estuviera acercándose más activamente. Está contactando a más personas y preparando a Excellence, humanidad, para algo. En 2013, un estudio del Dr. Jeffrey Long analizó miles de experiencias cercanas a la muerte. Descubrió que aproximadamente el 30% incluía encuentros con seres. Los experimentadores no los interpretaron como ángeles o parientes fallecidos. Más bien, los vieron como inteligencias antiguas asociadas con la Tierra misma. Estos seres a menudo comunicaban información sobre la historia humana. Se describían a sí mismos como involucrados con la humanidad desde nuestro comienzo. Habían desempeñado un papel en el desarrollo humano. Los experimentadores reportaron consistentemente que estos seres aún estaban presentes. Todavía estaban involucrados, y la humanidad se acercaba a un punto de transición. Paralelamente a los sueños y visiones, ha habido un aumento masivo de lo que se llama sincronicidad. Son coincidencias significativas que parecen exceder la probabilidad estadística. Las personas reportan ver repetidamente números específicos, particularmente el 11 ones o el 333. Encuentran información sobre temas específicos justo cuando la necesitan. Conocen a personas que brindan exactamente la asistencia o el conocimiento requerido en momentos críticos. Desde una perspectiva convencional, esto es sesgo de confirmación. Es atención selectiva. Los humanos encuentran patrones y recuerdan coincidencias de forma natural. Al mismo tiempo, olvidan los eventos no coincidentes. Pero el enorme volumen de informes y el impacto transformador de muchas sincronicidades sugieren que algo más podría estar operando. Si los Anunnaki o una inteligencia similar han mantenido una presencia oculta y ahora están aumentando el contacto, ¿cuál sería el propósito? La información transmitida en estas experiencias de contacto a menudo se centra en varios temas. Primero, la humanidad se acerca a un punto crítico en el desarrollo. O trascenderemos con éxito las limitaciones actuales o experimentaremos un fracaso catastrófico. Segundo, esta transición está conectada tanto con nuestro desarrollo tecnológico como con nuestra evolución espiritual o de la conciencia. Tercero, la intervención o guía externa ha ocurrido a lo largo de la historia humana. Se está intensificando ahora porque el período crítico es inminente. Cuarto, los humanos necesitan despertar a ciertas verdades. Estas son sobre nuestro origen, nuestro propósito y nuestra relación con la inteligencia no humana. Este mensaje es consistente con lo que se esperaría. Es como si los Anunnaki hubieran mantenido una presencia oculta durante milenios y ahora estuvieran preparando a la humanidad para la siguiente fase de su plan. A lo largo de la historia, pudieron permitirse permanecer completamente ocultos. Operaron solo a través de la influencia institucional y tecnológica. Pero a medida que nos acercamos a cualquier objetivo, hacia el que nos han estado guiando, el contacto más directo se vuelve necesario para preparar a individuos elegidos, también para despertar líneas genéticas específicas y para crear una población humana psicológicamente lista para lo que viene. La explicación alternativa es que todo esto son fenómenos psicológicos y sociológicos. Estos fenómenos son explicables a través de mecanismos conocidos. Pero esta explicación tiene dificultades para dar cuenta de la información verificable que la gente recibe, así como los efectos fisiológicos.
y la consistencia entre poblaciones aisladas. También del aumento dramático en la frecuencia. Algo está contactando a la humanidad más activamente ahora que en décadas anteriores, ya sean los Anunnaki u otra inteligencia no humana, o aspectos de la conciencia humana que aún no comprendemos. El efecto es el mismo. Millones de personas están siendo preparadas, activadas o despertadas a realidades más allá de la cosmovisión materialista convencional. Esta es la quinta señal. Un aumento masivo en experiencias de contacto, sueños, visiones y sincronicidades. Esto sugiere que la inteligencia no humana se está acercando más activamente a la humanidad ahora. El contenido de estas experiencias apunta consistentemente a inteligencias antiguas. Estas han estado involucradas con la humanidad a lo largo de la historia, y ahora nos están preparando para una transición inminente. Combinado con las 4 señales anteriores, tenemos la evidencia física de estructuras antiguas imposibles. La evidencia genética de modificación humana dirigida. La continuidad institucional de los sistemas de control. Y la trayectoria guiada de la tecnología. Este fenómeno de contacto completa un panorama. Este panorama apunta inequívocamente a una conclusión. 5 señales, cada una convincente por sí misma, pero juntas forman un patrón innegable. Antiguas estructuras megalíticas muestran una precisión imposible, codifican conocimiento avanzado, siguen funcionando miles de años después de su construcción. Modificaciones genéticas en el genoma humano. Estas no pueden explicarse por la evolución natural. Muestran evidencia de ingeniería deliberada y gestión continua. Estructuras institucionales han mantenido una existencia continua durante 6.000 años. Preservan el conocimiento antiguo. Guían la civilización hacia una creciente centralización y control. Una trayectoria tecnológica que, a pesar de no tener planificación central, ha construido exactamente la red global de vigilancia e influencia. Esta red sería necesaria para monitorear y gestionar miles de millones de humanos. Y un aumento dramático en las experiencias de contacto sugiere que la inteligencia no humana se está acercando más activamente a la humanidad ahora. La está preparando para algo inminente. Al conectar estas 5 señales, la conclusión es ineludible. Los Anunnaki nunca se fueron. No regresaron a Nibiru ni a ningún otro planeta. Se quedaron en la Tierra. Se incrustaron en los cimientos de la civilización humana. Han estado operando en las sombras durante milenios, guiando nuestro desarrollo. Este plan a largo plazo apenas ahora comenzamos a percibirlo. Todo sobre el desarrollo de la civilización humana ha sido influenciado. Desde la aparición de la agricultura y las ciudades hace 6.000 años, hasta el desarrollo de armas nucleares e inteligencia artificial en nuestro tiempo. Esta influencia proviene de una inteligencia que opera más allá de la percepción humana normal. Esto no es cómodo de aceptar. Desafía todo lo que creemos sobre la autonomía humana. Desafía ser dueños de nuestro propio destino. Desafía que nuestras civilizaciones sean producto del ingenio y el esfuerzo humanos. Pero a la evidencia no le importa nuestra comodidad, la precisión imposible de los monumentos antiguos. Las huellas genéticas en nuestro ADN. Los patrones institucionales que han persistido a través de supuestos colapsos civilizatorios. La trayectoria guiada de la tecnología y las experiencias de contacto. Todo esto está ahí para cualquiera que esté dispuesto a mirar con honestidad. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Por qué los Anunnaki mantendrían un control oculto sobre la humanidad durante miles de años? La respuesta reside en los propios textos sumerios. Fuimos creados,
o modificados significativamente para servir a un propósito específico. La interpretación convencional es que éramos mano de obra esclava para la minería de oro. Pero esta es probablemente una comprensión simplificada de algo más complejo. Si los Anunnaki son realmente una facción avanzada, si surgieron en la Tierra antes de la historia registrada, habrían tenido razones más allá del simple trabajo para crear o modificar a los humanos. Podemos ser un proyecto a largo plazo. Podemos ser un experimento en conciencia y construcción de civilizaciones. Podemos ser un recurso de formas que van más allá del trabajo físico. Nuestro potencial creativo y nuestra conciencia misma pueden ser recursos. Podemos desempeñar un papel en algún proceso cósmico más grande que no entendemos. Podemos estar haciendo una transición hacia un propósito que apenas ahora se vuelve relevante. Esto explicaría por qué el contacto se está intensificando. También explicaría por qué nuestra tecnología es guiada hacia la creación de una infraestructura de red global. La pregunta crítica es, ¿qué sucede después? Si las 5 señales son correctas, si los Anunnaki han mantenido una presencia oculta continua, si ahora se están volviendo más activos, nos acercamos a la culminación del plan que se ha estado desarrollando durante 6.000 años. La tecnología que estamos desarrollando incluye interfaces cerebro-computadora. También incluye la modificación genética, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Todo esto crea capacidades sin precedentes. Estas capacidades son para influir y controlar la conciencia y biología humanas. Una vez que estas tecnologías se implementen ampliamente, una vez que millones de personas tengan interfaces neuronales y modificaciones genéticas, una vez que los sistemas de inteligencia artificial se integren en cada aspecto de la vida, la posibilidad de un control manifiesto será absoluta. Desde la perspectiva Anunnaki, si nos han estado guiando hacia este punto, estamos casi listos. Desde la perspectiva de la humanidad, estamos construyendo voluntariamente la infraestructura para nuestra propia subyugación. Estamos convencidos de que nos estamos mejorando y resolviendo nuestros problemas. La ironía es profunda. Creemos que nos estamos volviendo más avanzados, más poderosos y más libres. De hecho, podríamos estar completando una jaula que ha estado en construcción durante milenios. Pero existe otra posibilidad. Las experiencias de contacto a menudo incluyen mensajes. Estos mensajes hablan del potencial de la humanidad para trascender las limitaciones actuales. También para evolucionar más allá de nuestros parámetros diseñados. Y para convertirnos en algo que los Anunnaki no anticiparon o controlaron por completo. Si la conciencia humana se está desarrollando en direcciones inesperadas, si somos capaces de una verdadera trascendencia espiritual o dimensional, podríamos ser capaces de romper el sistema de control. Esto es en lugar de simplemente someternos a su finalización. El hecho de que estés viendo este video, que cuestiones las narrativas oficiales, que estés dispuesto a examinar evidencia incómoda, todo esto sugiere que el despertar es posible. Las 5 señales no son solo evidencia de la presencia Anunnaki, también son un mapa. Nos muestran cómo opera el sistema de control. Nos muestran de dónde vino este sistema y potencialmente cómo podría ser trascendido. Comprender la arquitectura nos da la posibilidad de escapar o transformarlo. Vivimos en el período más crítico de la historia humana. Las próximas décadas determinarán el futuro de la humanidad. Determinarán si seguimos siendo una especie gestionada, si somos controlados más a fondo a través de las tecnologías que estamos desarrollando, o si logramos una autonomía y trascendencia genuinas.
La elección no es colectiva, es individual. Cada persona que despierta a estas realidades y cuestiona las narrativas, quien desarrolla su conciencia más allá de las limitaciones programadas, desvía ligeramente la trayectoria general. Suficientes individuos, realizando ese cambio, podrían crear una transición de fase en la civilización humana, una ruptura con el antiguo patrón de control. Los Anunnaki nunca se fueron. Todavía están aquí, todavía están operando. Las estructuras que establecieron, físicas, genéticas, institucionales y tecnológicas, se acercan a su finalización. Lo que hagamos con ese conocimiento lo determina todo. Podemos desesperarnos y someternos. Podemos negarlo y permanecer cómodamente dormidos. O podemos despertar y comprender el sistema dentro del cual operamos. Luego, trabajar para trascenderlo. La evidencia está ahí. Las señales son claras. La única pregunta que importa ahora es ¿qué vas a hacer al respecto?